reciban un sentido saludo a la realización de este módulo sobre la naturaleza de la memoria histórica, por qué memoria, por qué histórica, del cual estoy encargada. Mi nombre es Luz Amparo Sánchez, yo soy antropóloga, voy a describir muy rápidamente mi trayectoria y con ella voy a dar cuenta un poco de esos momentos y también usos de la memoria. Más o menos desde 1994 y hasta el 2004, en acompañamiento e investigación a pobladores urbanos, haciendo memoria sobre esos procesos de poblamiento, de transformación y de apropiación del territorio. Después, a partir del 2004, con Corporación Región, una organización no gubernamental en acompañamiento a las víctimas, haciendo memoria de los hechos victimizantes, de su experiencia de sufrimiento, pero también de resistencia y de salida y de proyectos de vida. Más recientemente podemos sostener que hay un avivamiento de la memoria y en este caso de los procesos de pobladores que en razón de las transformaciones de la ciudad, de lo que es la gentrificación, los procesos urbanísticos, sienten que saldrán no por un desplazamiento voluntario, por el contrario, no voluntario, de esos territorios a los que han pertenecido y por tanto hacen un ejercicio de memoria y resistencia para decir queremos seguir aquí donde hemos creído debemos pertenecer. Es un poco la trayectoria en el ejercicio de memoria desde el cual voy a ilustrar buena parte de la reflexión que sigue a continuación. En esta videoclase nos vamos a ocupar del tema de las memorias y quiero anticipar desde ya dos propósitos principales. Uno es la aspiración a que quede claro el porqué y la importancia de este asunto plural, pero lo segundo es que cada uno de nosotros, cada una nos sintamos memoria, porque muchas veces esto lo tenemos asociado a los grandes acontecimientos y por el contrario hace parte de nuestra vida cotidiana. Sobre el carácter plural de la memoria, esto no es un asunto menor. Una autora muy conocida, Elizabeth Yellin, que va a ser parte de nuestro repertorio, de nuestra visita a los elementos teóricos, Elizabeth Yellin escribe su libro Los trabajos de la memoria. Y justo en uno de los capítulos que se denomina ¿de qué hablamos cuando hablamos de memoria? Cuando ella hace uno de sus borradores, la interpelación más importante que recibe alude a que es un problema, que es polémico ponerlo en singular. No es posible hablar de la memoria como una palabra que reciba un tratamiento unívoco, único. Por el contrario, nos remite siempre a un campo plural. Detenerse aquí es importante. Ya ella lo ha hecho notar y al ingresar finalmente en su texto vemos que la introducción trata sobre los problemas de creer que es un asunto singular y por el contrario nos lo va a plantear como plural. Pero también en un tratamiento distinto y a propósito más bien de lo que significan las disputas de memoria, el grupo de memoria histórica en su texto Recordar y narrar el conflicto nos va a mostrar también una acepción de por qué es fundamental tener en cuenta el carácter plural de la memoria. Así dice: todo orden social se sostiene sobre el enaltecimiento de unas memorias particulares que consagran un cierto tipo de versión de la historia. En estos relatos se glorifican unas personas al otorgarles el estatuto de héroes. Ellas, por lo general, pertenecen a ciertos sectores de clase, grupos políticos, un sexo en particular, una opción sexual y una etnia. Pero, como nunca va a existir la hegemonía total, siempre en un campo va a haber disputas, relatos alternativos, interpelaciones, otras memorias. Todo esto para decir, como continúa el texto, la memoria, por tanto, es un campo en tensión donde se construyen y refuerzan o retan y transforman jerarquías, desigualdades y exclusiones sociales. Así entonces, para cumplir con este cometido de ubicarnos y que hoy nos quede muy claro en esta sesión el tema de la pluralidad, voy a tratar por lo menos de dos memorias.
la memoria repetitiva o de los hábitos y la memoria rememorativa o del lenguaje. De esta manera, entonces, vamos a separarnos de un asunto que es la tenencia pasiva del recuerdo o el encuentro casual con los recuerdos, porque aquí lo que interesa es realmente el trabajo de memoria, la construcción de memoria, el esfuerzo de hacer memoria. La memoria repetitiva o de los hábitos ocupa una parte muy importante de nuestra vida cotidiana, en tanto hace parte de la rutina. Se trata de ese tipo de aprendizajes, de saberes que tuvieron lugar en algún momento en el pasado, pero que se incorporaron de tal forma que hacen parte como de nuestra vida normal. Aquí podría ser un poco sorprendente, seguro para ustedes, que traigamos a un tema de memoria los hábitos, porque están en el presente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se tuvieron en el pasado, pero que hacen parte de la vida y que se actualizan. ¿De qué manera se vuelven objeto de memoria? Cuando se convierten en lugar de pregunta, cuando por un accidente, por un hecho que nunca esperábamos, estos se ven trastocados. Pensemos, por ejemplo, en los hábitos, en el hábito alimenticio, pensemos, por ejemplo, en algo tan sencillo como prácticas tipo saludo. Tenemos unas maneras de saludar, fueron aprendidas en el pasado, ni siquiera recordamos cuándo fueron aprendidas, pero tenemos unas pautas, por ejemplo, para saludar a alguien muy cercano. Por ejemplo, para saludar a alguien que tiene un rango social que nos distancia tanto que no lo podemos saludar a los ojos, tocando el cuerpo, sino que tenemos que tomar distancia. Recordemos o pensemos, por ejemplo, en lo que significa el trayecto, el lugar donde permanecemos, la vida cotidiana que nos lleva a los lugares más o menos habituales de recreo, de trabajo, de estudio. Esto pasa casi inadvertido y se dice que en tanto repetidos, hacen como una especie de huella profunda y que no son objeto de reflexión ni tampoco son conscientes. Pero, reitero, cuando nos damos cuenta de que son tan importantes para la certeza, para la estabilidad y para nuestros proyectos de vida, cuando hay un accidente, cuando de pronto hay una ruptura violenta e inesperada. Aquí vale la pena apoyarse en la antropología. La antropología nos recuerda que hay una suerte de cápsulas de sabiduría y que reposan en asuntos como el adagio popular. Cuando este adagio que dice no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde, tal vez es contundente para decirnos que nunca sabíamos lo que significaba esa memoria repetitiva de los hábitos hasta que, por ejemplo, como ha ocurrido en la geografía colombiana, en nuestra historia reciente y en nuestra historia no tan reciente, el que un buen día hay una amenaza, hay una obligatoria de huir, de salir, de cambiar absolutamente todo. Ya no vas a tener la dieta, ya no vas a estar en los lugares habituales y entonces ya no hay la repetición. En cambio, vienen preguntas fundamentales. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo poder restablecer lo que se ha perdido? Y, por supuesto, la pregunta es un acto de habla y la pregunta pide respuesta y empieza la necesidad de la respuesta. ¿Qué no decir, por ejemplo, para las personas que han perdido a un ser querido de manera violenta y se preguntan, ¿por qué pasó? Y viene la pregunta por las causas. Cuando vienen estas preguntas es justamente cuando ingresamos en otra memoria. Es precisamente la memoria rememorativa o del lenguaje. Empieza el extrañamiento, la pregunta y entonces es necesario narrar. Y en la medida en que se narra lo que me pasó, establezco un nuevo orden e integro eso que aconteció, eso inesperado, eso que me hace reconocer un hito, es decir, un antes y un después de. Y eso lo tengo que incorporar al relato de mi vida. Y ahí entonces empiezo a hacer una memoria en la cual
visito el pasado, lo traigo al presente y debo incorporarlo e interpretarlo. Ese asunto de interpretar es muy importante. Es casi imposible repetir tal cual lo que pasó. Y cada vez que lo traigo, lo actualizo, lo interpreto y además lo comunico. En ese sentido, estamos hablando de la importancia de un trabajo de memoria. Toda vez que, y aquí es fundamental diferenciar pasado y memoria. Retomo aquí a Gonzalo Sánchez cuando dice: el pasado se vuelve memoria cuando podemos actuar sobre él en perspectiva de futuro. Por supuesto, si volvemos a la memoria repetitiva de los hábitos, un día por lo que ha acontecido no tengo nada, tengo que volver a pensar en el presente, a prefigurar el futuro, y cuando hago esto ya estoy haciendo memoria, es actuar sobre lo que pasó para prefigurar el futuro. Allí entonces no hay para nada una actitud pasiva, por el contrario es dinámica, es activa y es de construcción. Para adentrarnos un poco entonces en este contraste y en esta noción de la memoria rememorativa o del lenguaje, traigo entonces a la autora, a Elizabeth Yellin, de la que hablamos al inicio. Dice Elizabeth Yellin: rememorar, como plantea ella en su texto precisamente de qué hablamos cuando hablamos de memoria, supone ese rememorar una experiencia pasada que se activa en el presente por un deseo o un sufrimiento, unidos a veces a la intención de comunicar. La memoria narrativa actualiza el pasado al hacerlo presente mediante el acto de contar o representar. Las narrativas tienen aceptación diferencial. Existen aquellas aceptadas socialmente como las conmemoraciones públicas, los discursos oficiales, las creencias culturalmente compartidas. Existen narrativas emergentes, algunas veces en lucha con las primarias, y existe también la contracara de la memoria, los silencios. En este caso, por eso, la memoria rememorativa como un ejercicio necesario de decir qué pasó, de interpretar aquello que pasó. Hay otro elemento, y es que además hay un componente afectivo. Si algo perdido que me duele, quiere decir que no pasa solamente por la mente, sino por el corazón. Y ese componente afectivo hace que, por ejemplo, si se cumple un aniversario, no pase desapercibido. Mínimo lo recuerdo, pero ante todo lo recuerdo con otros. Y a lo mejor hay una celebración, para no decir de una conmemoración pública, cuando además se trata de un hecho colectivo. Y cuando decimos hecho colectivo recordado, rememorado, ritualizado, estamos diciendo también de un recurso o un dispositivo de memoria del que echa mano la sociedad, y es precisamente el ritual. El ritual es una acción, es un estar con otros de una manera especial, pero no es la acción en sí misma, es la actualización en ese momento de lo que aconteció, que se trae al presente para explicarlo, para poder entender nuestro presente, pero para sobre todo actuar de cara al futuro. A estas alturas creo queda claro entonces que no nos interesa la tenencia pasiva del recuerdo, sino por el contrario, esa conmoción, esa activación, esa pregunta, ese actuar sobre el pasado en el presente. Y también queda claro entonces el plural, por lo menos la memoria repetitiva de los hábitos acompañada de la inercia, la repetición, pero sin embargo que nos da una gran certeza en la vida. Y la memoria, que es esta memoria repetitiva del lenguaje que se comunica, que se busca el sentido y que además siempre se interpreta. No es posible en este caso hacer una repetición tal cual de lo que pasó. El hecho se trae
y se diferencia de la memoria porque la memoria es el sentido que se da sobre ese acontecimiento, sobre aquello que pasó, sobre aquello que partió la vida en dos. Por eso hablamos de un hito. En este sentido, seguramente quedan muchas preguntas, preocupaciones, pero sobre todo espero el deseo de visitar a los autores y de visitar las ayudas, los complementos para profundizar en esta temática de la memoria.